Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. Imagina que es la 1 de la madrugada, estás en la cama, cierras los ojos, el sueño no llega, las 2, las 4, las 6, el sol empieza a salir y no has dormido un solo minuto. Ahora imagina que esto no es una mala noche, imagina que no es una semana de insomnio pasajero ni una mala racha que se cura con un sedante, imagina que nunca se detiene. Que cada vez que cierras los ojos esperando caer dormido, tu cerebro se niega a soltar la conciencia. Que los días se deshacen unos sobre otros y las semanas se disuelven en un único presente continuo despierto, sin interrupción, sin descanso, sin final. Eso existe, tiene un nombre, y le ocurre ahora mismo a personas reales. En algún lugar dentro de tu cuerpo, codificada en el ADN de cada célula que llevas, puede haber una única letra equivocada. Una sola sustitución en el codón 178 de un gen llamado PRNP, situado en el cromosoma 20, silenciosa, invisible en cualquier análisis de sangre rutinario. Ningún médico la detecta por accidente, ninguna revisión general la levanta. Puedes llevarla toda tu vida sin la más mínima sospecha, pasarla a tus hijos sin saberlo y seguir creyéndote sano hasta el día en que dejes de dormir para siempre. Porque esa letra, esa única letra mal escrita en 3.000 millones, es letal. Si llevas esa mutación, el insomnio vendrá a buscarte, no gradualmente, no de forma ambigua, vendrá como una sentencia que ya estaba escrita desde tu nacimiento. Ninguna pastilla para dormir funcionará, ninguna cirugía podrá alcanzarla, no existe cura. Solo noches que se disuelven en días que se disuelven en meses de oscuridad total, absoluta, sin sueño. Esto le ocurrió a una familia del norte de Italia. Lleva ocurriéndoles a sus descendientes desde hace más de 250 años. Y ahora mismo, en algún lugar del mundo, alguien está llevando esa misma letra en su ADN y todavía no lo sabe. Venecia, año 1765. No conocemos el nombre de la primera persona. No sabemos si fue un hombre o una mujer, un comerciante o un noble, joven o viejo. Los archivos parroquiales de la época registran nacimientos, matrimonios y muertes con tinta que hoy se desvanece, pero no dejan constancia del momento exacto en que una molécula cambió para siempre. Lo que sabemos es que en algún lugar del Véneto, en una familia de posición, de propiedades, de linaje, la mutación apareció, tal vez por primera vez en la historia humana, un simple error de copiado mientras una célula se dividía en el útero de una madre. Tal vez no era la primera vez, pero esta vez se quedó y empezó a transmitirse. Esa persona tuvo hijos, que tuvieron hijos, que tuvieron hijos. Generación tras generación, la mutación viajó invisible por los cromosomas de una familia que creció, se casó, se extendió por la campiña veneciana, tuvo vidas perfectamente ordinarias hasta que alrededor de los 40 o los 50 años dejaron de tenerlas. Este es el diseño más cruel de la enfermedad, espera. Concede a sus portadores el tiempo justo para casarse, para criar una familia, para transmitir la mutación a la siguiente generación antes de que aparezca un solo síntoma. Cuando la enfermedad golpea, ya es demasiado tarde. Los hijos ya están concebidos, los nietos ya vienen en camino, la cadena ya se ha renovado. Los médicos del siglo XVIII que veían a estos pacientes habrían diagnosticado locura, fiebre cerebral, alguna misteriosa afección de los humores. Los enfermos se volvían extraños, sudaban sin motivo, sus pupilas se contraían hasta reducirse a puntos diminutos, dejaban de dormir, empezaban a ver cosas que no estaban. Semanas o meses después morían. Sus familiares enterraban el cuerpo, rezaban en latín y seguían viviendo. Nadie conectaba las muertes a través de las generaciones. Nadie buscaba el hilo invisible que unía a un abuelo muerto en 1790 con un nieto que moriría igual en 1830. La medicina no tenía todavía ni el lenguaje, ni los microscopios, ni la genética para ver lo que estaba ocurriendo. Solo tenía cementerios y silencio. 1973. Un médico italiano llamado Ignacio Reuter se casó con una mujer de aquella familia veneciana. No sabía nada de la mutación, nadie sabía nada. La historia de los muertos extraños se había convertido, con los siglos, en una especie de rumor familiar, algo que se mencionaba a media voz en las bodas. El tío que se volvió raro, el abuelo que dejó de dormir, aquel primo que terminó loco. No era un diagnóstico, era una sombra. Aquella decisión de Reuter, ordinaria, personal, un acto de amor.
lo convirtió sin saberlo en el investigador involuntario de una de las enfermedades más raras y aterradoras de la historia de la medicina moderna. Empezó con su suegro. El hombre, hasta entonces lúcido y robusto, dejó de dormir. Al principio los familiares pensaron en ansiedad, en estrés, en la vejez llegando antes de tiempo. Los somníferos no funcionaban, los sedantes no funcionaban. Luego aparecieron los sudores profusos, las pupilas contraídas, las alucinaciones, y en pocos meses el hombre estaba muerto. Un cuñado de Reuter murió poco después de la misma manera, y luego otro. Y luego otros parientes, apareciendo uno a uno con la misma secuencia inexplicable, dejaban de dormir, se deterioraban de formas que desafiaban cualquier diagnóstico y morían. Reuter observaba, documentaba, llamaba a colegas, pedía segundas opiniones. Y ningún neurólogo italiano era capaz de decirle qué era lo que estaba matando a la familia de su mujer. La enfermedad se acercaba a su propia casa. Su esposa llevaba el apellido de la familia, sus hijos llevaban su sangre. La investigación de Reuter no era académica, no era un ejercicio intelectual, era lo más urgente que un hombre puede hacer, que es tratar de entender qué es lo que viene a por las personas que ama. Si identificaba la enfermedad, tal vez pudiera anticiparla. Si entendía la causa, tal vez pudiera imaginar un tratamiento. Si no hacía nada, su mujer y sus hijos esperarían su turno como lo había hecho todo el mundo antes que ellos, ordinariamente, sin saber cuándo, hasta la primera noche en que el sueño no volviera. Para entender lo que hace el insomnio familiar fatal, hay que entender el tálamo. Se encuentra en el centro del cerebro, por encima del tronco encefálico, envuelto en los hemisferios como una joya dentro de una concha. Es una estación de relevo, un centro de conmutación, la estructura por la que debe pasar toda la información sensorial en su camino hacia la conciencia. Decide qué llega a la corteza y qué se filtra. Y entre sus muchas funciones gobierna el sueño, el interruptor que le dice al cerebro: ha llegado la noche, apaga la conciencia, descansa. Sin un tálamo funcional, la conmutación entre vigilia y sueño se rompe. El interruptor queda clavado en una sola posición, despierto. El agente de la destrucción es un prión, no un virus, no una bacteria, ni siquiera algo vivo en ningún sentido convencional del término. Un prión es una proteína que se ha plegado en la forma equivocada. Las proteínas normales de tu cerebro tienen un plegamiento concreto, tridimensional, exacto, como llaves diseñadas para cerraduras muy específicas. Cuando una de ellas se pliega mal, deja de hacer lo que debería, y eso ya sería problema suficiente. Pero lo que hace a los priones singularmente catastróficos es esto: una proteína mal plegada convierte a las proteínas normales, con las que entra en contacto, en proteínas mal plegadas también. Un efecto dominó molecular. Una corrupción que se propaga por el tejido cerebral, dejando agujeros, destruyendo neuronas, transformando el tejido denso y funcional en algo que bajo el microscopio se parece a una esponja. En el insomnio familiar fatal, los priones no atacan al azar. No destruyen la corteza primero, ni el hipocampo, ni el cerebelo. Se dirigen directamente al tálamo. Lo destruyen con una precisión que casi parece intencional, como si la enfermedad hubiera elegido el lugar exacto donde el daño sería más devastador y más irreversible. Y cuando el tálamo se derrumba, cuando ese interruptor central queda corroído de lado a lado, la señal que dispara el sueño ya no vuelve a llegar nunca. El cuerpo permanece despierto, la mente empieza a deshacerse, y no hay nada, ni en 1983 ni hoy, que la medicina pueda hacer para detenerlo. Los sedantes no funcionan porque el circuito que deberían activar ya no existe. Las pastillas para dormir caen en un cerebro sin el sustrato necesario para producir sueño. 1983. Un hombre llamado Silvano, miembro de aquella familia veneciana, tenía 52 años. Había visto morir así a su padre, había visto morir así a su tío, había visto morir así a otros, uno detrás de otro, con la misma secuencia implacable de insomnio, deterioro y silencio. Sabía lo que venía a por él. Cuando los primeros síntomas empezaron, no esperó a que la confusión lo alcanzara. No se refugió en el silencio ni en la negación. Tomó una decisión que cambiaría el curso de la neurociencia moderna y que probablemente es uno de los actos de coraje clínico más impresionantes del siglo XX. Silvano fue a ver al doctor Elio Lugaresi, un neurólogo de Bolonia, y le dijo: «Estúdiame mientras muero, documentalo todo. Cuando termine, llévate mi cerebro y averigua qué contiene». No pedía curación porque sabía que no la había. No pedía consuelo porque no había tiempo para eso.
Pedía que su muerte significara algo más que otro entierro silencioso en un cementerio del Véneto. Se sometió a monitorización continua. Cámaras de vídeo grabando durante las 24 horas del día, electroencefalograma constante, análisis de sangre periódicos, documentación exhaustiva de cada síntoma, cada fase, cada pérdida. Lo que Lugaresi y su equipo registraron se convertiría en el documento médico más detallado jamás realizado sobre cómo muere un ser humano cuando su cerebro pierde la capacidad de dormir. Lugaresi documentó 4 fases clínicas distintas. La primera fase duró aproximadamente 4 meses: insomnio progresivo, ataques de pánico, fobias irracionales que no tenían causa identificable. Silvano, hasta entonces un hombre tranquilo, empezó a sentir terror ante situaciones ordinarias. La segunda fase se prolongó 5 meses. El pánico se intensificó, comenzaron las alucinaciones, apareció un estado permanente de ensoñación llamado oneirismo, en el que la persona parece estar soñando mientras sigue despierta, incapaz de distinguir lo que imagina de lo que ve. Los sudores se volvieron profusos. El cuerpo, privado del descanso profundo, empezó a consumirse desde dentro. La tercera fase, 3 meses, insomnio total, alucinaciones constantes, una mente que ya no habitaba del todo la realidad de la vigilia. Silvano dormía 0 horas, no dormitaba, no cabeceaba, no cerraba los ojos ni siquiera unos instantes. Su EEG mostraba un cerebro atrapado en una vigilia continua, incapaz de generar los ritmos lentos del sueño por mucho sedante que se administrara. La cuarta fase, 6 meses, demencia completa. Silvano perdió la capacidad de hablar, de reconocer a su familia, de controlar las funciones básicas. Su cuerpo continuaba, su mente se había ido. Y su familia, presente día tras día, veía cómo el hombre que conocían se disolvía delante de sus ojos a una velocidad que la medicina no podía detener. Silvano murió como había muerto todo el mundo antes que él. Pero cuando Lugaresi colocó el cerebro bajo el microscopio, encontró la respuesta que la familia había necesitado durante 2 siglos y medio. El tálamo estaba literalmente perforado, plagado de agujeros microscópicos, tejido que debería haber sido denso y funcional, reducido a algo que parecía una esponja. La misma imagen que se ve en la enfermedad de las vacas locas, la misma imagen que en el Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad priónica. Por primera vez en 2 siglos y medio, aquellas muertes inexplicables tenían nombre, tenían mecanismo, tenían imagen concreta bajo el cristal de un microscopio. Los hallazgos se publicaron en el New England Journal of Medicine en 1986. Por primera vez, el mundo supo que esto existía. Una enfermedad priónica hereditaria, rara, brutal, que destruía el tálamo y quitaba el sueño. Se le dio nombre, insomnio familiar fatal. Silvano había conseguido lo que se había propuesto. Su muerte no había sido otro entierro silencioso. Su cerebro, conservado, estudiado, fotografiado, se convirtió en el punto de partida de toda una rama de la neurología. 2 y medio siglos de muertes en la familia veneciana acababan de recibir, por fin, una explicación. Pero la explicación llegaba demasiado tarde para los muertos. Y para los vivos, para los descendientes que ahora sabían que llevaban la enfermedad en los genes, la pregunta cambiaba de forma. Ya no era qué nos está matando, era quién de nosotros será el próximo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. La mutación está hoy identificada con precisión. Una sustitución en el codón 178 del gen PRNP en combinación con una metionina en el codón 129. Un análisis de sangre puede decirte si la llevas. La familia, cuyas ramas se han extendido ahora por Italia, Estados Unidos, Australia y Europa, ha enfrentado una pregunta que no tiene una buena respuesta. ¿Quieres saberlo? Antes no había forma de saberlo. Hoy sí. Basta con una muestra, un laboratorio especializado, unos días de espera y la certeza. Pero la certeza es la cosa más pesada que puede cargar un ser humano. Y saber que vas a morir de una enfermedad concreta, en una fecha aproximada, con un sufrimiento documentado paso a paso, cambia algo en la estructura misma de cómo vives. Algunos dicen que sí, quieren saber, quieren planificar, quieren tomar decisiones sobre los hijos, sobre la carrera, sobre cómo gastar los años que les queden mientras estén bien, prefieren la certeza del horror a la tortura diaria de la duda. Otros dicen que no y eligen no hacerse la prueba. Mientras no lo sepan, pueden vivir sin el peso de la certeza aplastándolos en cada mañana ordinaria.
Pueden despertarse, tomarse un café, ir al trabajo, besar a sus hijos sin la cuenta atrás grabada en el cerebro. Ambas respuestas son completamente comprensibles. Ambas representan una forma distinta de valor. No hay respuesta correcta. Solo hay vida elegida cada día bajo una sombra que algunos miran de frente y otros deciden dejar detrás de su propio hombro. La familia tomó además una decisión colectiva que fue más allá de su propia supervivencia. Donaron sangre, ADN e historiales generacionales completos a investigadores de todo el mundo. Stanley Prusiner, que ganó el Premio Nobel por identificar los priones, y el Instituto de Priones de la Universidad de California en San Francisco utilizaron este material. El trabajo, que empezó con la catástrofe de una sola familia italiana, ha contribuido a entender el Alzheimer y el Parkinson, enfermedades que comparten el mismo mecanismo fundamental de propagación de proteínas mal plegadas. Lo que le ocurre al tálamo de un portador de insomnio familiar fatal en meses, le ocurre al hipocampo de un paciente de Alzheimer en décadas. La misma lógica molecular. El mismo efecto dominó de proteínas que arrastran a otras proteínas a una forma equivocada. Una pareja que descubrió que ambos eran portadores fundó la Prion Alliance, una organización de investigación y defensa que financia ciencia sobre enfermedades priónicas. Los oligonucleótidos antisentido, moléculas diseñadas para suprimir la producción de la proteína priónica normal, dejando menos sustrato para que las variantes mal plegadas lo corrompan, han mostrado resultados prometedores en modelos animales. No es una cura, no todavía, pero puede ser un principio. Por primera vez en la historia de la familia veneciana, hay una línea de investigación real con objetivos claros, con métodos validados, con un horizonte concreto. La contribución de la familia a la ciencia no terminó con Silvano. Ha continuado con cada pariente que eligió dejar que los investigadores estudiaran lo que contenían sus vidas, sus sangres, sus cerebros. Durante 250 años, la familia veneciana llevó su maldición sin nombre. Pasaron de la confusión medieval a la medicina científica. Pasaron de los sacerdotes que rezaban sobre cuerpos que no dormían a los neurólogos que registraban sus electroencefalogramas. Pasaron del silencio avergonzado sobre el tío que se volvió raro al artículo publicado en el New England Journal of Medicine. Y en cada paso, la enfermedad seguía haciendo lo mismo que había hecho siempre: esperar, elegir, destruir. Lo que cambió fue lo que los vivos hacían con ella. Y eso, al final, es lo que separa a esta historia de las otras historias de enfermedades hereditarias fatales. Una familia que eligió, en lugar de esconderse, convertirse en la fuente del conocimiento que podría salvar a otros. Durante la mayor parte de la historia humana, el sueño fue un misterio. Los antiguos griegos creían que ocupaba algún espacio intermedio entre la vida y la muerte, un pequeño ensayo para la oscuridad final. Hipnos y Tánatos, el sueño y la muerte, eran hermanos gemelos. Hoy sabemos lo que realmente hace. Durante el sueño, el cerebro limpia los residuos metabólicos a través del sistema linfático, una especie de fontanería invisible que solo se abre cuando dormimos, consolida los recuerdos, repara el sistema inmunitario, procesa el residuo emocional de la experiencia de la vigilia. Sin sueño, el cuerpo humano no puede sobrevivir. Los experimentos con ratas han establecido que un mamífero privado de todo sueño muere en aproximadamente 2 semanas. El sueño no es un lujo. Es una función vital tan básica como respirar, y la familia veneciana entendió esto no como neurociencia, sino como testimonio. Habían visto a padres, abuelos y tíos morir de la misma manera. Habían visto cuerpos que no podían dormir consumirse desde dentro, y aún así continuaron, tuvieron hijos, amaron a personas, construyeron vidas, porque la alternativa, la parálisis, la negativa a conectar con el mundo por miedo a transmitir algo que ellos no habían elegido cargar, era también una forma de muerte. Hoy aproximadamente 200 personas en todo el mundo son portadoras positivas conocidas del insomnio familiar fatal. Viven en Italia, en Estados Unidos, en Australia, en Europa. Tienen trabajos ordinarios. Aman a personas ordinarias, y en su ADN un reloj cuya alarma no pueden predecir. Algunos duermen mal una noche cualquiera y se preguntan si es el principio. Otros duermen bien y se preguntan si esa tranquilidad es una falsa garantía. Todos ellos viven con una pregunta que la mayoría de nosotros nunca tendrá que hacerse. ¿Cuándo llegará la noche de la que ya no despertaré? Esta historia no termina en la oscuridad.
Termina con el doctor Reuter, hoy anciano, que dedicó décadas de su vida a estudiar una enfermedad que mataba a la familia con la que se había casado, no por obligación, sino porque no podía apartar la mirada de una verdad que necesitaba ser conocida. Termina con Silvano, que murió como todos los que vinieron antes, pero eligió que su muerte fuera distinta, que significara algo. Termina en laboratorios de San Francisco, de Bolonia, de Londres, donde investigadores trabajan con moléculas invisibles al ojo humano, intentando encontrar una forma de silenciar un gen antes de que el gen silencie a la persona que lo lleva. La familia veneciana llevó su maldición durante 250 años antes de que nadie supiera su nombre. Hoy ese nombre aparece en todos los libros de texto de neurología del mundo. Eso también es un legado. Esta noche, cuando cierres los ojos y el sueño llegue sin que lo pidas, sin invitación ordinario, sin nada de especial, recuerda que no es algo que todo el mundo tenga garantizado. Para la mayoría de las personas, durante la mayor parte de la historia, dormir fue simplemente lo que ocurría cuando el día terminaba. Para una familia del norte de Italia, se convirtió en lo que no podían tener, en lo que vieron perder a sus seres queridos, en lo que al final transformaron en ciencia. Recuérdalo, no es poca cosa. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.